¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les traigo un video sencillo, rápido, hablando acerca de la continuidad en un multímetro. Como lo puse en el título, muchas veces se desaprovecha esta función o no se utiliza para ciertas cosas para las que es muy útil. Entonces, vámonos rápido con esto. Para poder encontrar la función de continuidad es esta de aquí. Son este símbolo como de Wi-Fi, pero tumbadito. De hecho, también debe de aparecer aquí arriba en la pantallita, como pueden ver. Entonces, esa función básicamente lo que hace es decirnos que la punta negativa llegue a la punta positiva. O bueno, para decirlo mejor así, porque no es ni positivo ni negativo. Simplemente saber si este cable llega a este cable. Y lo que va a hacer es emitir un sonido. Como pueden ver. Si esta punta llega a esta punta, el multímetro emite ese sonido. ¿De qué nos sirve todo esto? Son muchas las aplicaciones o muchas en las cosas que nos pueden ayudar. Aquí vamos a poner 3 de ellas que son las básicas y las que siempre debemos de recordar cuando tengamos alguna falla o cuando queramos identificar alguna cosa. Primero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que este es los cables de una bocina. Entonces nuestra bocina no está sonando y no sabemos el por qué. Vamos a suponer que tenemos aquí esta punta de aquí que son del estéreo y esta punta que llega a la bocina. Entonces vamos a tomar las puntas de nuestro multímetro y vamos a probar. Vamos a ver primero con un solo cable. Vamos a ver si llega a la otra punta. Vamos a probarlo. Como pueden ver, ahí sí está llegando. Vámonos a la otra punta. Y como podemos ver, ahí no está llegando. Obviamente aquí pues ya hice un pequeño corte, digamos como para hacer este ejemplo. Muchas veces sucede, ahorita solamente pongo el ejemplo de una bocina, que a veces puede ser que no le llega la corriente a la bomba de gasolina, no están llegando ciertos pulsos a la bobina, no está abriendo el switch. Muchas veces checamos el fusible y está bien, o a lo mejor no es una señal de corriente de tierra, sino que es de cierto ohmeaje, de cierta resistencia, es de cierta comunicación, y no podemos checarla con el foco probador. Para eso nos sirve el multímetro. Saber simplemente si está llegando o no de un lado a otro. Aquí, como pueden ver, pues suponiendo que es un ejemplo, el cable aquí está roto porque pues se mordió por la puerta o le sucedió alguna otra cosa que hace que no llegue esta punta de aquí hacia esta punta. Para eso nos ayuda mucho el multímetro, porque en sí, aunque la función es sencilla, imagínense, aquí solamente son 2 cables. Va a haber muchas veces que va a haber un manojo de cables grande, y para estar sabiendo cuál es el cable que no está llegando o dónde está, para eso vamos a utilizar esa función. A eso es a lo que voy con lo que sigue. Ahora, hay muchas veces que tenemos un manojo de cables, vamos a ponerlo como ¿no? Tenemos un manojo aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables tenemos aquí. Entonces, puede ser que nosotros queramos saber, por ejemplo, de este manojo, el cable rojo, hacia dónde llega en la otra punta. A ver, voy a tratar de subir la otra punta. Y fíjense, aquí nomás son 6, 7 cables. Luego, cuando están en un arnés o en un lugar incómodo, no es tan fácil como lo estoy mostrando aquí. Muchas veces tenemos un manojo de cables y queremos saber, vamos a suponer que el cable es rojo, queremos saber hacia dónde llega hacia la otra punta, o si está llegando, porque como ya vimos muchas veces puede ser que no esté llegando. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una punta. Aquí se supone que en la otra punta, del otro lado del arnés, se supone que debería de llegar este rojo, pero tal vez muchos que ya son instaladores, suele suceder que en muchos carros que a lo mejor aquí sale un rojo y aquí llega, no sé, un verde o un morado. Para eso nos sirve la continuidad. Aquí, como pueden ver, no llega. Vamos a ir checando a ver qué cable es. Oh, miren, ya lo tiene. Creo que fue demasiado rápido. Parece que es el cable rosa. Entonces ahí, como pueden ver, ya yo muy fácil identifico dónde está el cable que estoy buscando en esta punta. Esto sucede muchísimas veces, vamos a poner el caso, por ejemplo, de los tableros, que muchas veces las luces de los tableros no encienden o no marcan ciertas, a lo mejor la bomba de gasolina, o no marca la temperatura. Entonces tenemos que ir checando, por ejemplo, qué punta de la computadora llega al tablero o qué parte del tablero llega al módulo BCM. Entonces, para ir identificando dónde están esos cables, para eso vamos a utilizar la continuidad. Saber qué cable de este lado corresponde a qué cable de este lado. Esto es para identificar cables, de verdad hay veces que tenemos que checar que un cable llegue desde la batería hasta la cajuela. Entonces, sí es muy útil
para que nosotros podamos identificarlos y saber qué cable es el que tiene que llegar. Ahora bien, hay otra cosa que podemos checar que sería con falso. Yo estoy buscando por aquí algún cable que tuviera sarro, por aquí en la hospedaría que luego voy guardando, pero no tengo por aquí un cable con sarro, así que lo vamos a hacer así. Ustedes van a notar en su multímetro, si a lo mejor ahorita lo han notado a lo largo del video, que cuando unen las dos puntas, aparte nos aparecen aquí estos ceros. Nos aparece ahí un 00.0. Eso quiere decir que la comunicación en estos dos cables no tiene ninguna interrupción. Como pueden ver, no se resiste nada. Nada, nada, nada. Entonces hay muchas veces que los cables a lo mejor no están cortados, como en este caso. No están totalmente cortados. A lo mejor el cable ya tiene mucho sarro, o está mordido, o ya es un cable de mucho tiempo. Ya no es el contacto como lo hacía antes. Entonces, esta función de la continuidad también nos sirve mucho para que si hay un falso, ahorita solamente va a ser como representación, ¿eh? Si yo pongo aquí la punta, como pueden ver, la resistencia está en 0.1, 0.3, 4, no se mueve de ahí. Pero si yo lo pongo ya nada más con este hilito, obviamente sí sigue habiendo comunicación de aquí a acá, pero como pueden ver ya se resiste. Ya está, a ver, sí, miren, ya está, se mueve a 1.3, 1.2. Ya hay una resistencia en este cable porque la comunicación no es la misma de aquí hacia acá. Sí llega, pero no con la suficiente fuerza, vamos a llamarlo así. Entonces muchas veces sucede que los cables, como ya tienen falso, o en alguna parte, en alguna unión de un arnés a lo mejor está haciendo falso, la continuidad nos sirve muchísimo para que nosotros, digamos que enredemos las dos puntas y nos pongamos a mover el arnés. Y miren, vamos a suponer que esas pequeñitas como trabas que pone, no debería de hacerlas. Entonces eso nos sirve muchísimo para ir moviendo el cable, ir moviendo la parte donde se están uniendo los arnés, para ver dónde está ese falso, identificarlo. Nos sirve mucho estas funciones. Yo les decía, son cosas muy básicas, ahorita solamente les estoy poniendo ejemplos, pero hay muchas cosas en las que lo pueden aplicar, ver falsos cuando no llega un cable, no llega una señal, cuando ya hay una caída de voltaje. Nos ayuda muchísimo esta función. Así es que pues no sé si me alargué al final de cuentas con este pequeño video. Quise, digamos, mostrarles las aplicaciones que ustedes pueden hacer con la continuidad. Una vez que la comprendan, que fue la primera cosa que les enseñé, van a poder aplicarla en muchas cosas y detectar muchas fallas. Así es que, pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Lo esperamos en el próximo video.